Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Les saludo con gusto nuevamente. Damos gracias a Dios por un inicio de semana más, pidiendo al Señor que su bendición caiga sobre nosotros y podamos tener una semana súper bendecida con su presencia divina en nosotros y en nuestro hogar. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de nuestro Señor Espíritu Santo y estamos en la lección 5. La clase pasada iniciamos el Señor Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y hoy vamos a continuar con lo mismo. Espero en Dios terminar este punto hoy. Entonces, lo importante de que estemos viendo el mover poderosísimo de nuestro Señor Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es porque muchos creen que el Espíritu de Dios no se movió en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero pues con todos los ejemplos que les di la clase pasada, yo confío en Dios que podamos entender ese mover de nuestro Señor Espíritu Santo en la vida de los personajes que vimos. Ahora, yo les estoy dando ejemplos aislados. Pero si yo fuera de Génesis, Éxodo hasta terminar, pues yo creo que en cada uno de los libros encontraríamos ejemplos maravillosos del mover, del poder de nuestro Señor Espíritu Santo en la vida de toda la gente. Pero estos solamente son algunos ejemplos para que podamos comprender que esa obra maravillosa de nuestro Señor Espíritu Santo está presente desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, vamos a ver ahora otros personajes que de alguna manera son impactantes en su vida porque pues nuestro Señor Espíritu Santo se movió tremendamente en sus vidas. Unos los aprovecharon y otros no los aprovecharon, ¿verdad? Esos movimientos preciosos, ese mover de su gloria, de su poder, pues algunos no lo aprovecharon, truncaron su carrera en el camino y no terminaron lo que Dios quería hacer a través de sus vidas. Y bueno, pues lamentablemente esto lo seguimos viendo a lo largo de la vida. Nuestro Señor Espíritu Santo derrama de su gracia, de su bendición, de sus dones, de sus ministerios en algunas personas y a veces esas personas no lo aprovechan. Y otras, gloria sea al Señor. Claro que sí, lo aprovechan, lo disfrutan, lo trabajan y pues van haciendo esos tesoros en los cielos y esos frutos para presentarse delante del Rey. Muy bien, vamos a estar en Primera de Samuel capítulo 10, versículo 10 y vamos a ver un personaje que fue Saúl. Y Saúl fue de alguna manera el primer rey que tuvo Israel. La nación quería un rey. Como todas las naciones que existían a su alrededor tenían un rey, pues ellos también querían un rey. Y entonces a Dios le duele en su corazón porque dice, bueno, pues me han desechado a mí porque no me ven y quieren un humano al que puedan ver. Y entonces levanta a Saúl, ¿sí? Y vemos que desde el primer momento en que pues Dios se fija en Saúl para levantarlo como el primer rey del pueblo de Israel, el Espíritu de Dios se movió sobre él tremendamente. Y allí en Primera de Samuel 10:10 dice lo siguiente: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, o sea, con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Aquí, bueno, pues si ustedes recordarán, nos está hablando cuando pues el papá de Saúl pierde unas
como les dijera yo, unas bestias de carga que eran importantes para ellos porque pues era su medio con el cual ellos trabajaban. ¿Por qué? Porque pues no era tan fácil tener caballos o tener algún otro pues medio para moverse. Y estas eran unas asnas que se habían perdido y Saúl sale para pues encontrarlas, y pues lo que él no sabía es que Dios tenía en su mente encontrarse con él. Y entonces vemos, hermanos, que pues él, al no encontrar esas asnas, acude al profeta Samuel, un hombre usado tremendamente Dios en la profecía, en la revelación, en sabiduría. Y entonces vemos que en el versículo 6 del mismo capítulo 10, vemos que dice, que le dice Samuel a Saúl: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con los profetas que después encontró en el versículo 10. Y serás mudado en otro hombre. Y el versículo 9 lo confirma, las palabras que Saúl le está diciendo. Dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Entonces, hermanos, estamos viendo que de alguna manera Dios unge a este varón, le muda ese corazón, pues que estaba sin Dios, y pues lo estaba preparando para que él dirigiera al pueblo de Israel. Entonces, si vemos la vida de este varón, vamos a entender que de alguna manera, pues ese varón, al ser escogido por Dios, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y lamentablemente, hermanos, no lo valoró. ¿Por qué? Porque él pues se entronizó con un pensamiento humano, y entonces no buscaba esa dirección realmente del Todopoderoso. Y vemos posteriormente que Dios se aparta de Saúl. Entonces, por eso les decía, algunos aprovechan la unción, la presencia de nuestro Señor Espíritu Santo, y otros no. Entonces, en la vida de Saúl, lamentablemente, vemos ¿no? Que el Señor lo desechó, pero el Espíritu de Dios se movía en la vida de Saúl. Otro personaje que de alguna manera, pues, fue ungido por nuestro Señor Espíritu Santo fue David. David, pues hemos sabido un poquito más de su vida porque pues decimos, ¿no?, que era conforme al corazón de Dios, y pues este varón no se nos olvida por ese detalle, ¿no? Y vemos que siendo un jovencito que pastoreaba las ovejas de su padre, Samuel lo unge como rey. Entonces esto lo vemos en Primera de Samuel 16:13. Y entonces dice aquí: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué quiere decir? Que Samuel fue exclusivamente a la casa de este varón para ungirlo. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios estaba que él se iba a quedar en el lugar de Saúl. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba viendo el corazón de Saúl y sabía que Saúl, tarde o temprano, tenía que dejar ese reino porque no estaba haciendo las cosas conforme pues Dios las había ordenado. Entonces vemos que aunque él era un pastorcito de ovejas y un jovencito, Dios ya había fijado su mirada en él para que sustituyera a la vida de ese
rey que estaba al frente de Israel, que era Saúl. Entonces aquí con claridad, aquí sí aparece muy clarito, ¿verdad? Que nos dice Espíritu de Jehová. Ajá. Entonces vemos que pues se mueve también en la vida de este varón y de alguna manera Dios lo empieza a respaldar. Y si ustedes se acuerdan, bueno, pues en el capítulo 17, si ustedes lo quieren estudiar, pues vamos a ver que David se levanta para vencer a ese gigante Goliat, un gigante que pues estaba asolando al pueblo de Israel y que lo retaba para pues que salieran a pelear con él, para que si él ganaba, pues todo ese territorio de Israel sería de los filisteos, de ese gigante Goliat, pero que si había quien lo venciera, pues era al revés. Hasta sus súbditos iban a ser pues los criados del pueblo de Israel. Entonces empieza la vida de David con una victoria tremenda, hermanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, siendo un jovencito, sin saber usar una armadura de guerra, se enfrentó a este gigante y con una piedra lo mató. Ajá. Entonces aquí podemos darle la gloria y la honra al Señor. ¿Por qué? Porque dice otro versículo, no es con ejército, no es con espada, sino con tu Santo Espíritu. Y entonces vemos que David no usó ni siquiera una lanza, ni se puso el traje de guerrero porque no estaba acostumbrado a cargarlo, porque era una armadura pesada, pero él dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos yo vengo. Y con una sola piedra mató a ese gigante que estaba causando tanto daño al pueblo de Israel. Entonces el mover del Espíritu de Dios estuvo sobre David desde el mismo momento en que fue ungido y le siguió, ¿verdad?, en muchos milagros que vemos más adelante en la vida de este varón. Entonces ahí vemos otro ejemplo de cómo el Espíritu de Dios se movía a través de este varón que pues es conocido hasta el día de hoy. Muy bien, vamos a ver entonces otro personaje que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 9 al 14. Aquí vamos a tener que pedirles que lean como siempre, no todo el capítulo, pero bueno, yo les voy a leer desde el 14, desde el 9 al 14, y la palabra del Señor dice así. Está hablando pues en sueños Salomón con Dios, cuando él va a tomar ya el reino porque su papá David se había muerto. Y dice el 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Es lo que está hablando con el Padre. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto, fíjense ese tanto, aquí cambia la historia, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y termino con el 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Bueno, me parece interesante el 15 también.
Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Entonces, mis amados, aquí estamos viendo cómo de alguna manera ese pastorcito insignificante, porque pues en su casa ni lo tomaban en cuenta porque pues lo mandaban con las ovejas. Vemos que Dios de alguna manera escucha lo que este varón está clamando a Dios y le dice, mira, pues realmente es un pueblo grande, ¿cómo lo voy a gobernar? Yo necesito tener un corazón entendido para poder sacar adelante el gobierno en este pueblo de Israel. Y vemos que Dios concede de alguna manera la petición de David, pero fíjense nada más, aparte de conceder lo que él pide, le da a Dios más de lo que él pidió por la humildad con que estaba hablando con Dios. ¿Por qué? Porque él no fue egoísta. No dijo, bueno, yo ya voy a ser el rey, pues dame riquezas, dame lo mejor de la tierra, dame a mis enemigos y que todos mueran, o algo así, ¿no? Dios vio su corazón con el cual estaba clamando por su pueblo, cómo iba a gobernar ese pueblo tan grande. Y Dios, pues, se agradó de esta plática que tuvo con él, o sea, con Dios. Salomón lo único que pidió fue ese corazón entendido para gobernar al pueblo. Entonces, hermanos, allí estamos viendo que en la vida de este varón se manifestó poderosamente el Espíritu de nuestro Señor Espíritu Santo. Y entonces él vino a tomar control y pues recibió manifestaciones grandes de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y como dijo Dios, no había más sabio en aquel tiempo que Salomón. Aún muchos reyes venían de sus lugares para conocerlo, porque se había dado a conocer por su inteligencia, por su sabiduría, por su prudencia y también, hermanos amados, por su riqueza. ¿Por qué? Porque era rico en grande manera. Y aquí recordamos un personaje muy importante que también lo vino a saludar, que fue la reina de Saba. Recordemos que esa mujer también escuchó hablar de su sabiduría y de sus riquezas y quiso conocerle. Y dice, bueno, pues me he quedado asombrada porque todo lo que han hablado se ha quedado corto de todo lo que yo estoy viendo ahora que estoy aquí contigo. Ella reconoció que esa sabiduría no la había visto en nadie en toda la tierra. Entonces, aquí podemos entender que tenemos que ser humildes al presentarnos delante del Señor. Y aquí quiero aprovechar, hermanos amados, para decirles que pues nuestras riquezas están en los cielos. Dios ha preparado cosas maravillosas para nuestras vidas. Tal vez aquí en la tierra, pues tú no tengas lo que has deseado, tú no hayas recibido lo que hayas deseado, pero no menosprecies el que tú no tengas las riquezas de otro, la comodidad de otro, la posición de otro, si ese otro no tiene lo más preciado, que es la presencia gloriosa de nuestro Señor Espíritu Santo. Hermanos, muchas veces menospreciamos a nuestro Señor Espíritu Santo, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, porque no vemos las riquezas que otros tienen. Inclusive, ¿verdad? A veces vemos gente malvada, ¿no? Que dices, bueno, pues esta gente es mala y creo que le va mejor cada día. Bueno, pues eso dices tú, que le va mejor cada día, pero no es así. Él no está haciendo ninguna riqueza en los cielos, no tiene la mayor riqueza que es la presencia gloriosa de Dios en nuestras vidas. Así es que, amados, no nos mortifiquemos.
recibamos de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros y no ambicionemos nada. ¿Por qué? Porque vamos de paso, y si aquí estamos deseando muchas cosas que no tenemos, pues podemos perder de vista el valor tan grande que tiene la presencia del Todopoderoso en nuestras vidas. Así es que, hermanos, gocémonos con lo que Dios nos da, estemos contentos con lo que Él nos da y no nos pongamos a ver a nuestro alrededor que el impío muchas veces tiene más que nosotros como hijos. Dios dice en su palabra que si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿De quién? De cada uno de los que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesús. Y en este varón lo vemos, que él recibió cosas que ni siquiera le pidió a Dios, porque Dios vio la humildad con la que él se acercó a pedir por los demás, porque aquí él está pidiendo por los demás, no está pidiendo nada para él. Él está pidiendo un corazón entendido para poder gobernar a todo el pueblo de Israel. Entonces está pidiendo por la gente, está pidiendo por otros y no está pidiendo para él. Muy bien, vamos a ver otro personaje que de alguna manera, pues, por si dicen que pues Dios se manifiesta ya que uno está grande, que ya tiene uno experiencia. No. Vamos a ver un personaje que fue Daniel. Daniel fue un muchachito, hermanos, que de alguna manera, pues cuando hubo esa guerra, ¿verdad?, en Jerusalén, pues fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Entonces, este niño muy inteligente, muy sabio, fue apartado de todos los demás y con ellos otros muchachitos de los cuales se daba buena referencia. Y entonces vemos que cuando nos habla de este personaje, pues era un muchacho, hermanos, no era un joven con mucha experiencia y que uyuyuy, ¿no? No. Eran jovencitos que de alguna manera habían sido arrestados con pues un grupo de judíos que fueron cautivos a Babilonia. Y en Daniel capítulo 1, versículo 6, vamos a ver estos personajes de los que les estoy hablando. Y dice Daniel 1:6, entre estos, o sea, entre todos los cautivos, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Fíjense nada más, les cambian los nombres llegando a Babilonia. Y puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac y a Misael Mesac y a Azarías Abed-Enego. Entonces vemos, hermanos, que desde que llegan ya les cambian los nombres, los apartan del resto de todos los cautivos. ¿Por qué? Porque vieron la sabiduría, la preparación académica que estos varones tenían. Y entonces vemos más adelante que de alguna manera el rey le ordena al eunuco, al que estaba a cargo de cuidar a este grupo de jóvenes, que pues les dieran a todos los que habían sido apartados comida de la que comía el rey. Pero Daniel temía a Dios y no quería contaminarse con la comida de la mesa del rey, porque él sabía perfectamente bien que antes de que esa comida llegara a la mesa del rey, era ofrecida a sus dioses y después se llevaba a la mesa del rey. Y entonces, sabiendo esto, pues él dijo, yo no quiero contaminarme, ni quiero que se contaminen estos 3 jóvenes que están conmigo. Y entonces pide, ¿verdad?, que de alguna manera le permitan comer pues solamente legumbres y agua, y que probaran en 10 días cómo estaban en relación a los demás.
Y esto lo vamos a leer en el versículo 12 del capítulo 1. Y entonces le dice aquí al que los cuida, al que está a cargo de ellos: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua para beber. Y entonces, aunque pues ese varón que estaba a cargo de ellos no quería, porque dijo: no, pues ustedes se van a poner mal, flacos, y yo voy a tener problemas. Y entonces él dice: no, permítenos esos 10 días y tú checas nuestros rostros. Y el 15, fíjense cómo dice: y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces estamos viendo que Dios vio cómo estos jovencitos honraron a Dios, sabiendo que ese alimento que venía de la mesa del rey primero era ofrecido a sus ídolos. Y entonces vemos que empieza un mover poderoso en la vida de Daniel y de estos jovencitos. No habla mucho de los demás hermanos, pero me imagino que también lograron hacer pues cosas sobrenaturales, ¿no? Y fíjense cómo Dios premia el que pues ellos hayan honrado a Dios. En el 17 dice: a estos 4 Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces ahí estamos viendo cómo Dios premia a estos varones porque honraron a Dios. Les dio conocimiento, hermanos, inteligencia en letras y en ciencia. Entonces imagínense qué sabios eran. Y a Daniel, aparte, dice que le dio esa facilidad, ¿verdad?, de recibir visiones y sueños e interpretación de los sueños, porque si nosotros vemos más adelante, vemos cómo empieza a interpretar los sueños de Nabucodonosor. Y después de haber sido un jovencito esclavo que venía de la tierra de Israel, pues Dios lo puso en un lugar preeminente. Entonces llegó a ser pues un personaje en esa región muy respetado, pero también pasó por muchas pruebas y por muchas situaciones difíciles. Sabemos que pues cuando estamos aquí en la tierra recibimos de todo, hermanos. Recibimos cosas buenas, cosas malas, cosas tristes, cosas alegres. Y vemos que en la vida de Daniel sucede eso. Acuérdense cuando lo echan al foso de los leones y bueno, también la padece. Pero al final este varón dice que no había más sabio que Daniel. Entonces, mis amados hermanos, pues aquí también hay otra enseñanza. Podemos recibir tantas cosas tan hermosas de parte de Dios, con las cuales nosotros somos abundantemente ricos. Y aquí tenemos que honrar al Señor en todos nuestros caminos. Honremos al Señor en todos nuestros caminos, amados. Démosle la honra, la gloria y la alabanza, y que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, y que podamos nosotros llevar el nombre de Dios muy en alto. A veces no tenemos ni que hablar, mis hermanos. Nuestras acciones van a hablar más que las palabras. Que tu vida sea una bendición para las personas que te rodean. Que tú seas ese instrumento precioso en las manos poderosas de nuestro Señor Espíritu Santo, para que le des honra, gloria y alabanza al Todopoderoso, y tú seas altamente bendecido. Así es que bueno, estos personajes los tenía para ustedes esta mañana, y vemos que en cada uno el Espíritu de Dios se movió tremendamente. Unos lo aprovecharon y otros no. Bueno, pues que tú aproveches el mover de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que sigas adelante,
que glorifiques el nombre del Señor en todo tiempo y que pueda ser un testimonio ante los demás de que la presencia de nuestro Señor Espíritu Santo está en nosotros. Muchas gracias. Les bendigo en el nombre de Jesús. Si Dios nos presta la vida, nos estaremos saludando para la próxima clase. Bendiciones, que Dios quede con ustedes y glorifiquemos siempre el nombre de nuestro Dios Trino, porque Él está con nosotros y se mueve en nosotros como Él quiere. Y a Él se ha dado la honra, la gloria y la alabanza. Bendiciones, hermoso día y muchas gracias. Hasta luego. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día.